Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes la palabra. Espero que puedan ustedes también aprender más de lo que Jesús nos quiere enseñar en este día. Vamos a orar. Padre amoroso, gracias Señor porque eres bueno, porque eres bondadoso, porque para siempre es tu misericordia y solo por tu gracia estamos con vida. En esta hora, Señor, vamos a abrir tu palabra, vamos a seguir leyendo el libro de San Juan. Danos entendimiento y ayúdanos, Señor, a poder aplicar esta palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a iniciar leyendo un versículo del capítulo 2. El día de ayer estudiamos cómo Jesús entró al templo y les dijo: este templo es casa de mi Padre, es casa de oración. No deben de estar vendiendo ni haciendo cosas para su propio beneficio, ¿verdad? Mercadeando. Este no es un lugar para eso. Hay que respetar el lugar santo que es para adoración de mi Padre. Entonces yo quiero decirles o recapitular un poquito del capítulo 2 en el verso 23 específicamente. Dice que estando en Jerusalén, acordémonos que Jesús fue a este lugar y era la fiesta de la Pascua. Entonces dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Es decir, tanta gente estaba yendo a Jerusalén, muchísima gente se dio cuenta de lo que Jesús hizo y la autoridad con que la hizo y vio las señales que hacía. No fue fácil para Jesús, claro que no fue fácil, porque era estar en contra de los sacerdotes, de los líderes del templo, y hizo todo eso con la autoridad que le viene del Padre Celestial. Entonces la gente la observó, la gente vio las señales y dice que muchos creyeron en su nombre. Con esto yo quería iniciar el estudio de hoy. Muchos creyeron en su nombre. Y así como muchos creyeron en su nombre, vamos a ver el día de hoy cómo Nicodemo fue uno de esos muchos. Nicodemo era un integrante del grupo llamado los fariseos. Todos los judíos, ¿verdad? Había diferentes grupos, saduceos, fariseos, pero Nicodemo estaba integrado en el grupo de los fariseos. Vamos a iniciar leyendo en el verso 3, versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Los fariseos, específicamente ellos, se dedicaban a estudiar la ley y pensaban o pretendían que si hacían todo lo que la ley venía, lo llevaban paso a paso, lo practicaban de una manera como a costumbre. Tengo que hacer esto, lo tengo que hacer porque así voy a alcanzar la salvación. Entonces los fariseos pretendían cumplir con la ley y de esta manera alcanzar la salvación. Y sabemos nosotros que no es por obras, no es por obras. Y ellos pensaban que así era. Ellos eran estudiosos de la ley. Entonces lo estudiaban, pero no lo hacían como debería de ser. Vamos a estudiar el día de hoy cómo debe de ser cómo debe de ser nuestra conducta, nuestro comportamiento, para que realmente a Jesús le agrade. Y este hombre llamado Nicodemo dice que vino a Jesús de noche, dice el verso 2, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta persona, este fariseo, este Nicodemo, vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque no quería que nadie lo encontrara, no quería que nadie supiera de los miembros del Sanedrín a donde él pertenecía, no quería que nadie supiera que él lo estaba buscando. Bueno, pues se van a burlar de mí, van a decir: ¿cómo es que yo estoy aquí en este lugar? ¿Verdad? Buscando a Jesús, siendo que él era también un principal, era también un maestro de la ley. Entonces él mismo reconoce que Jesús es maestro. Le dice: hemos visto tus señales y si reconozco que has venido de Dios, ¿verdad? Verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús conocía quién era Nicodemo, sabía lo que él hacía, lo que él pretendía alcanzar con sus obras. Entonces, aquí en el verso 4 dice: Nicodemo le dijo:
¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le hace Nicodemo esta pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira, todo lo que has hecho, todo lo que haces durante años, no, con eso no basta, no puedes alcanzar la salvación así, porque tienes que cambiar tu naturaleza. Tú no puedes nacer de nuevo si no te entregas realmente a mí. Yo soy la luz, yo soy Jesús. Yo vengo a ti a decirte, como él estaba buscándole de noche, él estaba dando la luz que él necesitaba. En el verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos cómo Jesús le está explicando, tienes que nacer de agua y del Espíritu, de agua y del Espíritu. Y esto me recuerda a lo que estudiamos un poquito en el capítulo 1, verso 33, donde específicamente Juan el Bautista dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se fijan cómo todo está relacionado? Juan el Bautista estaba enviado a bautizar en agua. Dice, pero el que va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿quién es? Es el Padre, es Jesús. Dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. ¿Quién manda el Espíritu Santo? El Padre. El Padre mandó el Espíritu Santo a posar. Ahí estaba la señal. Entonces dice aquí Juan el Bautista, yo no le conocía, pero el Padre lo envió a bautizar en agua. ¿Y quién bautiza en Espíritu? Jehová. Entonces aquí vemos nosotros en el verso 3 que Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Es decir, tienes que nacer de nuevo, bautizarte, tu naturaleza va a cambiar cuando tú te entregues por completo a los pies del Maestro. ¿Quién era el Maestro? Él mismo, Jesús mismo es el Maestro. Y le está diciendo, tienes que pasar por este proceso, un nuevo nacimiento, un nuevo renacer. Dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por cumplir, por tradición. Ya leí la Biblia, ya hice oración, ya me siento bien. No es por cumplir, no es como un mero requisito, porque dice la palabra aquí en el verso 6, lo que es nacido de carne, carne es. ¿Tú quieres hacerlo por tus obras? Bueno, hazlo, pero no te vas a salvar por obras. Es por la gracia de Jesús, es por el poder de Jesús manifestado en tu vida diaria. ¿Quién es el que manda el Espíritu Santo a nuestra vida? Jesús. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Solamente ir a sus pies, entregarnos, darle nuestra vida, darle nuestro corazón, decirle, Señor Jesús, yo no puedo, yo en mi carne yo no puedo, yo no quiero nacer de carne, yo quiero nacer del Espíritu Santo. Dice el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros ya no nos movemos por voluntad propia. Cuando nosotros le entregamos a Cristo nuestro corazón, Jesús es el que se encarga de gobernar nuestra vida. Y vamos hacia donde Él quiere. Hacemos lo que Él nos dicta hacer. Ese es nuestro deseo. Esa es nuestra oración. Poder escuchar su voz, atender a su llamado y hacer las cosas por voluntad, pero de acuerdo a su dominio, de acuerdo a su poder en nuestra vida. Dice aquí, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, él no entendía, Nicodemo seguía pensando que cómo nacer de nuevo, todavía no entendía. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, le dice Jesús,
que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Le está diciendo, mira Nicodemo, abre los ojos, estás delante del maestro, estás delante de la luz y yo quiero decirte hoy que dejes las cosas terrenales, deja de hacer las cosas por tu cuenta, entrégate a mí, llénate de mí y yo voy a enderezar tu camino, tus pisadas. Dice en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice el verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo mismo que el Señor Jesús nos dice en esta mañana a cada uno de nosotros. Jesús nos está diciendo, cree en mí, deja de hacer las cosas a tu manera. Nosotros quizás somos como un Nicodemo también, que pensamos hacer las cosas, pensamos que sean como nosotros queremos y no dejamos que Jesús sea quien nos moldee. Entonces en esta hora la invitación para ti, para mí también es buscar primeramente el reino de Dios, es creer en Jesús, es desear obtener la vida eterna confiando en las promesas del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en el Señor Jesucristo, creer en Él y todo lo demás vendrá por añadidura. Debemos de confiar en sus promesas, debemos de saber que el Señor Jesús viene pronto, pero necesitamos que Él purifique nuestro cuerpo, nuestro templo, que podamos hacer las cosas de acuerdo a como Él lo indica, pero no queriendo hacer las cosas por requisito o por costumbre, sino que realmente nazca de nuestro espíritu el deseo de servirle, el deseo de aprender cada día más y más de Él. Y yo termino con este verso, que es el verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién debemos de creer? En Jesús. ¿Por medio de quién alcanzamos la salvación? Por medio de Jesús. ¿En quién debemos de creer? Repito, en Jesús. Jesús es el que se va a encargar de sanar nuestro corazón, de sanar nuestra mente y de hacer que no nos perdamos, sino que por medio de Él, por medio de su sacrificio, así como Nicodemo fue en medio de la oscuridad, fue en medio de la noche, para que nadie más lo viera, nosotros también tenemos que acudir a Jesús. En medio de la oscuridad, de la adversidad, de la problemática que vivamos, saber que solamente en Jesús encontramos la paz que necesitamos, que solamente en Jesús podemos alcanzar la salvación para nuestra vida y en Él encontramos la vida eterna. Así que si gustas puedes terminar de leer los siguientes versículos. Termina en el verso 36, no los voy a leer todos por falta de tiempo, la grabación no me lo permite extenderme tanto, pero sí quiero decir que podamos nosotros acudir al encuentro de Jesús, teniendo siempre en cuenta que debemos de ir con un espíritu quebrantado, un espíritu humilde, reconociendo que nosotros no somos nada, que solamente en las manos de Dios podemos ser útiles para honra y gloria de su nombre. Así que el Señor te bendiga en este día, que tengas un día muy feliz y que podamos meditar en esta palabra, que si tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos alcanzar la vida eterna. Solamente creyendo en Él, obedeciendo sus mandamientos, vamos a saber que así podemos, así como Nicodemo, podemos nacer de nuevo, podemos tener una nueva naturaleza. ¿Cuándo? Cuando le entreguemos a Cristo nuestro corazón. Que el Señor te bendiga en este día, que puedas pasar un día de la mano del Señor Jesús. Es mi deseo y oración. Que Dios te bendiga.